Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión. Primero que nada, quiero agradecer a todas y todos por acudir a la sesión de esta semana de la sesión general del Instituto Nacional de Cancerología. Cabe también recalcar, aprovechando que esta semana, el lunes, fue el Día Internacional que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón, que creo que es un momento para recordar nuestro compromiso con la atención de los pacientes, principalmente con la prevención, la detección oportuna y también la atención integral que estamos teniendo con nuestros pacientes. Vamos a aprovechar, tenemos hoy una sesión que va a tocar un tema que ha cambiado mucho el manejo actual del cáncer, que es la inmunoterapia. Vamos a hablar mucho de sus indicaciones, de cómo se ha ido posicionando en múltiples tumores y también las perspectivas a futuro. Para eso tenemos el privilegio de tener al doctor Diego Díaz. El doctor Diego Díaz es egresado del Instituto Nacional de Cancerología en oncología médica y también con una alta especialidad de oncología torácica. Actualmente radica en Guadalajara, donde continúa sus esfuerzos en materia de investigación en varios proyectos también para detección oportuna y también con la atención de pacientes como oncólogo médico. Él nos ha preparado una revisión profunda con datos actuales y también nos va a demostrar cómo ha sido un tema que lleva una dinámica muy importante en la oncología moderna. Y sin más preámbulo, quiero dejarle la palabra al doctor Diego Díaz. Bienvenido, doctor. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias a la Sociedad Médica por la invitación. Para mí es un honor estar aquí de vuelta en casa. Hace 6 años estábamos aquí presentando nuestra tesis de investigación en cáncer de pulmón con un biomarcador que se llama LKB1-STK11. Eso fue hace 6 años. Actualmente sabemos más de este biomarcador de su valor pronóstico y que ahora se valida también en estudios prospectivos. Mm, Creo que... Bueno, este es mi conflicto de interés. Creo que está un poco lento esto. Ah, ah, bueno, eh, como sabemos, de forma general o durante el transcurso de la sesión vamos a hablar muy brevemente de algunas cuestiones generales de fundamentos de la inmunoterapia, las indicaciones actuales, algunos ejemplos que han cambiado el pronóstico y el paradigma en diferentes neoplasias sólidas, algunos mecanismos de resistencia y perspectivas futuras. Aquí está. ¿Por qué no? ¿Por qué no se me... Ok, bueno. Como ya comentaba el doctor Luis, bueno, en noviembre no solamente tenemos el famoso movimiento Movember, sino también es el mes del cáncer de pulmón y justo hace 2 días se conmemoró el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Pulmón y como que ya comentaba él, pues aquí cuentan con el primer programa de tamizaje para detección oportuna de cáncer de pulmón, recordando que con estos programas el 60 al 70% de los pacientes se van a detectar en etapas 1 o 2, contrario a lo que vemos de forma regular, que el 70-80% los detectamos en enfermedad avanzada. Cuando hablamos de la inmunoterapia, probablemente nos viene a la mente lo que ha pasado en los últimos 15 años con las terapias anti-CTLA4, anti-PD1, PDL1. Sin embargo, si nos remontamos a la historia, nos podemos ir hasta la famosa toxina de Cooley, donde, o en estos descubrimientos de William Cooley desde 1890, donde veían que pacientes que tenían tumores y que por alguna razón tenían alguna infección por erisipela, tenían cierta regresión en estos tumores.
Y esto pues en o en un periódico famoso de Estados Unidos, pues hubo una publicación ya a principios de 1900, en 1908 exactamente, donde se reportaba que casos de cáncer se podían curar con estas inyecciones o infecciones por erisipela. William Cooley reportó más de 1000 casos, principalmente fueron en pacientes con sarcomas, pero si nos vamos incluso un poco más antes de William Cooley, podemos ver que incluso hay datos desde 1000 años antes de Cristo, donde había reportes de los egipcios, donde se describían algunas regresiones espontáneas de tumores justo en pacientes que cursaban con infecciones o con episodios febriles eh, agudos de 3 siglos antes de Cristo, también estudios o reportes en la cultura china. Ya 200 años después de Cristo, Galeno ya describía que los tumores probablemente evolucionaban de inflamación crónica y antes de Cooley, los primeros que vieron que las infecciones por erisipela podían provocar remisión de algunos tumores fueron un par de científicos alemanes, Busch y Feilesen, que vieron primero de forma fortuita y después inoculándolo de forma directa, y ya fue hasta 1890 cuando Cooley empieza con estos ensayos de forma independiente, y ya en el año de 1908 aproximadamente también Paul Ehrlich valida y confirma estos datos. Esta terapia o esto, sin embargo, no pudo continuar mucho en investigación, ya que sus resultados posteriormente no fueron muy reproducibles y de que pues venían también otras nuevas terapias como la radioterapia y empezaba la quimioterapia. Y ya si vemos en los últimos años, probablemente los avances más significativos han sido desde 1976 con el uso de la BCG para algunos tipos de cáncer de vejiga, que es un tipo de inmunoterapia. Ya para el año entre los 80 y 90, el advenimiento de la interleucina e interferones que se usaron por algún tiempo en cáncer renal, en melanoma, y ya a partir del 2010, particularmente en el 2011, viene la primera aprobación por la FDA de una terapia anti-CTLA-4 en melanoma, que es el ipilimumab, y a partir de ahí pues hemos tenido múltiples avances, principalmente con estos fármacos que conocemos como los inhibidores del punto de control inmune, o por sus siglas en inglés ICI o ICB. Y como vemos aquí, pues hay avances que han ayudado para el entendimiento de la biología tumoral y otros que han impactado claramente en el desarrollo de nuevas moléculas, que es lo que vemos principalmente en los últimos 15 años. Esto, pues, como dato cultural, pues ha sido motivo de algunos premios Nobel en los últimos años. Quizá el más conocido es el de James Allison y Tezuka Onjo, que fue en el 2018, porque va más en relación con las inmunoterapias actuales. Pero en el 2020 el premio de química fue para Emmanuel Carpentier y Jennifer Doudna, que estos investigaron sobre el sistema CRISPR-Cas9, que vamos a hablar un poco más adelante de ellos, que es un sistema en el cual se hace una edición genética del DNA con el objetivo de tener unas terapias un poco más precisas. Y en este año, pues acaban de ganar el premio Nobel Shimon Sakaguchi, Mary Bronco y Fred eh, Rundle, por sus trabajos en la investigación de las células T reguladoras, que actualmente, pues, o bueno, que se sabe que es parte importante como del sistema o de la evasión inmune, y que en el caso particular de la inmunoterapia puede jugar un papel importante entre los mecanismos de resistencia. Bueno, cuando hablamos de inmunoterapia hay diferentes categorías. Estas quizás son las principales cuatro: las vacunas, los virus oncolíticos, las terapias celulares adoptivas y los anticuerpos monoclonales. Dentro de la inmunoterapia quizá más conocida en la actualidad, que son estos medicamentos, los anti-PD1, anti-PDL1 o anti-CTLA-4, podemos ver que en cada categoría existen diferentes fármacos que están aprobados en diferentes neoplasias y desde hace ya muchos años. En el caso de los anti-PD1 tenemos a pembrolizumab, nivolumab, cemiplimab. En el caso de los anti-PDL1 contamos con atezolizumab, avelumab, durvalumab, y los anti-CTLA-4 como ipilimumab y tremelimumab. Claro que el conocimiento de la biología tumoral pues ha permitido que haya nuevos avances de forma general en todas las cuestiones de tratamiento. Vemos aquí en este clásico que conocen todos ustedes, que son lo de las bases o las características del cáncer, como para el año 2001 se describían 6 características. 10 años después, en el 2011, de estas 6 ya pasaron a 4, y de vital importancia, que aquí ya se comenzaban a mencionar 2 de ellas muy relacionadas directamente con la inmunidad, como era la inflamación provocada por el tumor y la evasión del sistema autoinmune. Y ya para el 2022 se agregaron otros 4, donde cabe destacar los microbiomas o el microbioma polimórfico, cuestiones de senescencia celular y algunas otras características de mutaciones o relacionadas con la epigenética.
para tener en la actualidad, pues que de esos 6 que teníamos en el 2001, actualmente pues se consideran 14, donde la inmunoterapia puede jugar un papel importante en varios de ellos, ya sea de forma directa o indirecta. Y en particular, en el caso de la inmunidad o de la inmunoterapia, de forma muy esquemática, aquí podemos ver cómo este ciclo cáncer-inmunidad puede comenzar en esta parte de aquí de abajo con la liberación de antígenos o de antígenos por la muerte de la destrucción tumoral, lo cual va a conllevar una presentación del antígeno tumoral a través de las células dendríticas o las células presentadoras de antígeno para posteriormente continuar con la activación o el cebado, el movimiento de estas células T hacia el tumor, la infiltración de las células T dentro del tumor, el reconocimiento de la célula tumoral y la célula T, y que posteriormente llevará a la destrucción o a la muerte de las células tumorales con la consecuente liberación nuevamente de neoantígenos y así continuar con este ciclo. En cada punto de este ciclo hay factores o moléculas que pueden ser estimuladoras, que se representan en verde, o inhibitorias, que pueden ser las que se representan en color rojo y que han sido motivo de varios o de investigación en general. Y aquí podemos ver que de igual manera en cada uno de estos puntos es que pueden tener acción las diferentes terapias con las que contamos. Por ejemplo, en la liberación de neoantígenos, la quimioterapia, radioterapia, terapia blanco. En el caso de la activación y el cebado, aquí vemos a los anti-CTLA4. En el caso de la destrucción de células tumorales, aquí vemos a los anti-PD1 y anti-PDL1. Existen diferentes factores que pueden influir en la resistencia o en la respuesta a estas terapias. En las partes superior, de un color un poco más claro, como rosa claro, vemos los factores que pueden favorecer esta respuesta a las terapias o a la inmunoterapia, que hay factores predictores tanto extrínsecos como intrínsecos de su lado izquierdo y múltiples factores que se han descrito como factores asociados a la resistencia, que de igual manera pueden ser factores intrínsecos al tumor o extrínsecos. Y no solamente eso, sino que hay otros factores que cobran gran importancia o que han tenido gran relevancia, sobre todo en los últimos años, como puede ser la microbiota, que en la actualidad hay múltiples estudios donde se están evaluando algunas estrategias que pueden modular esto y mejorar la respuesta a las terapias o a la inmunoterapia, algunos neoantígenos, las mutaciones, el microambiente tumoral y, por supuesto, el tipo de tumor. Y bueno, ya hablando de las indicaciones, esta es una representación esquemática de cómo la inmunoterapia ha cambiado en los últimos años la sobrevida global. En la curva que vemos de color azul, vemos que pues con las terapias convencionales como la quimioterapia, si bien efectiva en muchas neoplasias y con indicaciones en diferentes tipos de tumores sólidos y hematológicos, pues sabemos que en muchos de ellos las respuestas no son tan duraderas y en muchos casos cuando la usamos en enfermedad avanzada, pues no tenemos quizá o no teníamos un buen pronóstico de usarlo solo como monoterapia. Posteriormente, con las inmunoterapias de primera generación, donde aquí podríamos mencionar a Sipuleucel, que está indicado en cáncer de próstata, o al ipilimumab, vemos que esta sobrevida incrementa de forma significativa. Con las inmunoterapias de segunda generación, donde están los anti-CTLA4 y los anti-PD1 y PDL1, esta supervivencia ha mejorado de forma significativa y comenzamos a ver algo que no veíamos antes, que son curvas donde hay largos respondedores y largos supervivientes. Antes, pues todos los cortes que teníamos era a 5 años actualmente, y veremos más adelante cómo hay estudios donde ya nos han reportado supervivencias muy significativas en pacientes con seguimientos hasta 10 años. Y ya cuando combinamos esta inmunoterapia, ya sea con otra inmuno o con otras terapias como la quimioterapia, terapias dirigidas o las secuencias de tratamiento, esto también lo esperado es que esta supervivencia pues continúe mejorando de forma significativa. Aquí podemos ver prácticamente las indicaciones que hay de inmunoterapia en tumores sólidos. Está un poco cargada, pero bueno, aquí les marco en la columna que ven de su lado izquierdo prácticamente todos los tumores sólidos donde tenemos alguna indicación. Vemos principalmente en la parte de arriba la parte de oncología torácica, donde tenemos en pulmón de células no pequeñas, mesotelioma, en carcinoma tímico, en mama particularmente en el triple negativo, en tumores de tubo digestivo, esófago, estómago, hepatocarcinoma, colangio, en urológicos, renal, vejiga, en cáncer ginecológicos, cervix, endometrio, últimamente también en ovario, en piel y partes blandas, en melanoma, en piel no melanoma, en Merkel, en los epidermoides de cabeza y cuello, y también aprobaciones agnósticas independientemente del origen del tumor, con 2 biomarcadores, que es la inestabilidad microsatelital alta o TMB alto de más de 10 mutaciones por megabase.
Y en las otras columnas vemos en el escenario en el que se puede utilizar adyuvancia, neoadyuvancia perioperatorio, concomitante como una consolidación o mantenimiento y en enfermedad metastásica. Vemos que prácticamente en todos estos que les he mencionado, pues las indicaciones principalmente están en enfermedad metastásica, pero la eficacia que se ha visto en enfermedades avanzadas ha visto o ha hecho que esta inmunoterapia se puede estar moviendo a etapas más tempranas y un ejemplo donde prácticamente lo usamos en todos los escenarios, no en todos los pacientes, en diferentes subgrupos, es en cáncer de pulmón de células no pequeñas. Y a manera como de un recorrido histórico, pues melanoma fue el primero que tuvo la aprobación. De forma inicial hubo estudios donde se veía que la inmunoterapia, ya sea con ipilimumab o con nivolumab, era superior a esquemas de quimioterapia que ofrecían una eficacia muy limitada como dacarbazina o platino, o un esquema basado con platino. Posteriormente se compararon contra algunas otras, incluso inmunoterapias un poco más viejas como GP100, que también demostraron su superioridad. Y luego en primera línea se compararon ya directamente los anti-PD1, Pembro y Nivo contra anti-CTLA4, contra ipilimumab, ambos demostrando un beneficio significativo en sobrevida global desde la primera línea. Y en la actualidad, pues tenemos estudios o tenemos reportes, por ejemplo, de este Checkmate 067, un seguimiento a 10 años, donde el 43% de los pacientes están vivos con melanoma metastásico a 10 años. Y cuando antes, pues en melanoma, con los esquemas que teníamos de quimioterapia o interferones, quizás la supervivencia en enfermedad avanzada no pasaba del año. Cuando lo usamos en etapas más tempranas, que en este otro estudio que es el CheckMate 238, pacientes con etapas 3 resecados, que era el 80% de los pacientes de este estudio, incluyó incluso un 20% de pacientes que tenían etapa 4 del diagnóstico, pero quedaban sin evidencia de enfermedad. Y en estos se dio inmunoterapia adyuvante, en un brazo con nivolumab, en otro con ipilimumab, y podemos ver que en este seguimiento, 9 años, cerca del 70% de los pacientes vivos. En cáncer de pulmón, que es donde prácticamente lo usamos en todos los escenarios en diferentes subgrupos, podemos ver que, bueno, tenemos los anti-CTLA4, los anti-PD1, anti-PDL1 y tenemos aprobaciones que han sido desde el 2015 principalmente o inicialmente en segunda línea, pacientes que fallaban una línea o un esquema de quimioterapia basado en platino, para posteriormente posicionarse desde la primera línea, ya sea algunos como monoterapia, algunos en combinación con quimio, otros con la adición de algún antiangiogénico, combinaciones de doble inmunoterapia o ya más reciente anticuerpos biespecíficos como este que se ve acá que se llama ivonescimab. De forma así muy general, en el caso del cáncer de pulmón, enfermedad avanzada, el tratamiento sistémico en primera línea, si el paciente no tiene una mutación direccionadora o accionable, la recomendación es que si el paciente no tiene alguna contraindicación para la inmunoterapia, de acuerdo a la histología y a la expresión de PDL1, es la elección del tratamiento. En pacientes que tienen una expresión de PDL1 mayor al 50%, se puede optar por monoterapias como Pembro, Atezo o Semiplimab. En pacientes que tienen una expresión menor a esta, por lo general se opta por combinaciones, ya sea de inmuno más quimio, de inmuno más quimio más menos antiangiogénico o de doble inmuno más quimioterapia, tanto para el caso de las histologías epidermoides como histologías no epidermoides. Y en el seguimiento que tenemos a largo plazo, tenemos que estos pacientes que tienen esta expresión alta de PDL1, se ha reportado que a 5 años alrededor del 30% están vivos, cuando antes la sobrevida de cáncer de pulmón, como saben, pues no pasaba quizá del año, 12, 14 meses, con los esquemas de quimioterapia, con la introducción del Pemetrexed. Y siempre que veíamos las curvas de supervivencia, no yéndonos tan lejos, el AJCC de la octava edición, los pacientes con etapas 4 de cáncer de pulmón, 4A a 5 años, perdón, 10% vivos, 4B a 5 años, 0%. Entonces, altos expresores en el seguimiento que tenemos a 5 años, el 30% vivos. En histologías no epidermoides que no tienen esta expresión de PDL1 mayor del 50, pero que reciben alguna combinación de quimio inmuno más o menos antiangiogénico, vemos también que alrededor de el 20% de los pacientes a 5 años se mantienen vivos comparado a solamente recibir un tratamiento de quimioterapia. En el caso de los epidermoides o de histología epidermoide no es la excepción y vemos incluso datos muy similares que con combinaciones de quimio más inmunoterapia, alrededor del 20% de los pacientes están vivos a 5 años. Hay combinaciones que incluyen una doble inmunoterapia, como les comentaba, que es este anti-PD1 nivolumab más un anti-CTLA4, que es el ipilimumab, donde también en el seguimiento que tenemos a 5 años, este es un esquema sin quimioterapia, el 25% de los pacientes se mantienen vivos comparado pues contra la quimioterapia. Y hay combinaciones de estos dos fármacos o de estos dos mecanismos de acción
del anti-PD1 o anti-PDLA1. En el anti-PDL1, en este caso durvalumab en el estudio Poseidón, ambos combinados con un anti-CTLA4, IPI y tremelimumab respectivamente, y combinados con quimioterapia también en seguimiento que tenemos a 5 o 6 años, vemos que hay supervivencias globales de alrededor del 15-16%, siendo estadísticamente significativo también. Y bueno, como en estas y en las curvas que veíamos de los estudios previos, vemos prácticamente en todos cómo estas curvas se separan de forma prematura y se mantiene esta curva de los largos supervivientes o de los largos respondedores. En esta tabla, pues nada más es como para ejemplificar el beneficio absoluto que hemos visto en los últimos años con la inmunoterapia. Esto es en cáncer de pulmón, ya sea con combinaciones de quimioinmuno, con combinaciones de doble inmunoterapia o con combinaciones de doble inmuno más quimioterapia. Uno de los temas que se platicaba hace mucho y que en la actualidad pues no hay duda es el caso de los PDL1 negativos, si estos se beneficiaban o no del uso de la inmunoterapia y qué estrategia sería como la mejor. Aquí podemos ver en diferentes ensayos clínicos que las combinaciones de quimio inmuno, las combinaciones de doble inmuno más quimio o las combinaciones de solo inmunoterapia, pues presentan también un beneficio significativo en supervivencia global en los pacientes que reciben la inmunoterapia aunque tengan PDL1 negativo. Y aquí de igual manera podemos ver en esta columna que aquí les señalo cómo ha sido el beneficio absoluto en estos últimos 15 años, que probablemente un poco más marcado con las combinaciones que tienen doble inmuno, más menos quimioterapia, donde este beneficio absoluto a 5 años ha sido poco mayor al 10%. En pacientes con MET cerebrales, que es un grupo de pobre pronóstico, también vemos que la combinación de la inmunoterapia más menos quimioterapia también mejora de forma significativa la sobrevida global, independientemente de tener estos factores de mal pronóstico. Y en relación a las conmutaciones, que la del centro es la que les platicaba que fue la tesis hace 6 años, esto se ha descrito como factores pronósticos en cáncer de pulmón de células no pequeñas y se ha visto de forma retrospectiva en análisis exploratorios de diferentes estudios que tanto las mutaciones de KRAS, de STK11, de P53, con la adición de la doble inmuno a la quimio, también aunque tengan estos factores de mal pronóstico, se mejora la sobrevida global. Y en este otro estudio, que es el estudio Poseidón, de igual manera con doble inmunoterapia más quimioterapia, estas mutaciones de STK11, de KIP1 o de KRAS, en esta última lo vemos un poco más marcado, como el beneficio se observa de forma significativa a favor de las combinaciones y que vemos que se mantiene en un porcentaje considerable de pacientes como duradera. Aquí es como para ejemplificar y mencionar aquí en negritas los que están o los que presentan una mayor magnitud del beneficio, aunque de forma general en estos estudios se ha visto que incluso estas poblaciones de pobre pronóstico se benefician de las combinaciones. Y todo esto pues eran análisis exploratorios. En la actualidad tenemos un estudio que lo está validando de forma prospectiva, que es el estudio Tritón, que en pacientes que tienen mutaciones de STK11, KIP1 o KRAS, los están aleatorizando a recibir la doble inmuno, treme, durva y quimio, comparado contra un estándar de tratamiento que es pembro y quimio. Este estudio pues está reclutando, todavía no tenemos información, pero pues nos arrojará información valiosa de acuerdo a estas características moleculares. Si nos vamos a etapas más tempranas, porque todo lo pasado era en pacientes con enfermedad metastásica, cuando lo usamos en etapa 3, incluso en pacientes que no se pueden llevar una cirugía, como fue el caso del estudio Pacific, pacientes donde el estándar de tratamiento era quimio y radio de forma concomitante o secuencial, pues en este estudio se valoró que después de la quimio y radio concomitante, si el paciente no presentaba progresión, recibía inmunoterapia de consolidación por un año, y en el seguimiento que tenemos a 5 años vemos que alrededor del 43% se mantienen vivos, comparado al 13 o 23% que reporta el AJCC octava edición para este grupo de pacientes. Y una mediana de supervivencia de 48 meses, o sea, prácticamente 4 años, contra 29 del brazo control, que es algo esperado para los datos históricos, pero pues vemos que es aproximadamente un año y medio más de ganancia en supervivencia en relación a la mediana y pues a largo plazo, pues alrededor del 10% también a 5 años de beneficio. Cuando lo usamos en etapas tempranas, tenemos diferentes estrategias. Tenemos estrategias en el escenario adyuvante, tenemos estrategias de esquemas neoadyuvantes o esquemas perioperatorios. En el caso de los perioperatorios, tenemos 4 estudios con diseños muy similares, donde se valoraba si dar 3 o 4 ciclos de quimioterapia más un anti-PD1 o anti-PDL1, después la cirugía y después la inmunoterapia posoperatoria para completar más o menos un año de tratamiento, mejoraba la supervivencia libre de enfermedad y en algunos de ellos
también se evaluaba la sobrevida global u otras características como respuestas patológicas completas o mayores, pues en todos ellos se vio que la supervivencia libre de enfermedad se mejora de forma significativa cuando se agrega la inmunoterapia, 3 o 4 ciclos en el escenario neoadyuvante o preoperatorio, y principalmente vemos que los pacientes que alcanzan una respuesta patológica completa, así como se ven otras neoplasias, en el caso de estas combinaciones, cuando usábamos la quimioterapia, era muy raro que viéramos una respuesta patológica completa, era alrededor del 5%. Cuando vemos los reportes con estos estudios, entre el 20 o 25% de los pacientes alcanzan una respuesta patológica completa, y vemos que la sobrevida en ese grupo de pacientes, que son los que se representan aquí en color amarillo o acá en color azul o verde, pues son mucho mejores que los pacientes pues, que no alcanzan esta respuesta patológica completa, y que incluso la posibilidad de tener un evento de recaída pues disminuye de forma muy significativa. En esta tabla se resumen los principales estudios, donde les comentaba que los objetivos primarios de la mayoría de ellos es la supervivencia libre de enfermedad. Hay algunos que sí pusieron la supervivencia global, que ya la conocemos en la actualidad de que es positiva, y algunos otros donde se evaluaba también las respuestas patológicas completas. Y de forma general, lo que podemos ver aquí es que la mayoría de los pacientes que reciben estas terapias o estas terapias neoadyuvantes o perioperatorias, la mayoría se van a llevar a una cirugía, más del 80%. La supervivencia libre de enfermedad a 2 años es de alrededor del 60%. Las tasas de una resección R0 superan el 90%. Y la sobrevida global, que es la última fila que vemos, en lo que tenemos hasta la actualidad, pues anda entre el 82 y el 88% en estos diferentes estudios. Y de mayor importancia, siempre que vemos una terapia en enfermedades con potencial tratamiento curativo, queremos que se traduzca no solamente en menos recaídas, sino en mayor sobrevida. Y ya un par de estudios de estas estrategias ya han demostrado que hay beneficio significativo en supervivencia global. Y este metaanálisis que se publicó antes de esos reportes también ya demostraba que el uso de la inmunoterapia neoadyuvante disminuye el riesgo de muerte del 35% contra solamente recibir la cirugía o recibir la quimioterapia, perdón. Y en el caso de otra histología de pulmón, que es el cáncer de pulmón de células pequeñas, para el cual también durante 40 años no había más que quimioterapia basada en platino de topósido, o en algunas partes del mundo se combinaba con irinotecan. Hasta el año 2017, por primera vez se ve un nuevo cambio en el estándar de tratamiento, que fue con la adición de la inmunoterapia con anti-PDL1, en el estudio Caspian con durvalumab, en el estudio Empower 133 con atezolizumab, donde vemos que antes estos pacientes, la posibilidad de que vivieran a 2 años era de menos del 5%, y con estos estudios o con la adición de estas nuevas moléculas, vemos que tanto la mediana de supervivencia se ha incrementado, como también los pacientes que pueden tener una supervivencia a mayor plazo. Por ejemplo, en el estudio Caspian, a 36 meses, que es el último reporte que se tiene, prácticamente el 18% de los pacientes se mantienen vivos. Y en el caso del estudio Empower 133, que es el que se tiene un poco más de actualización, vemos que a 5 años el 12% de los pacientes se mantienen con vida, y vemos que en el brazo control, lo que era esperado para este grupo de pacientes, a los 30 meses ya ninguno. Cuando se usa también la inmunoterapia en células pequeñas, pero en enfermedad limitada, aquí donde el estándar es quimio y radio de forma de igual manera concomitante, aquí también existe la consolidación de inmunoterapia con un anti-PDL1 que es durvalumab, y esto se vio en el estudio ADRACTIC, que los pacientes que recibían quimio y radio concomitante seguido de la inmunoterapia mejoraban de forma significativa su sobrevida global. Vemos también prácticamente la mediana de supervivencia de 55 meses contra 33 del grupo control, y vemos que a 3 años una diferencia del 56 contra el 47%, que fue clínica y estadísticamente significativo. Y bueno, pulmón pues no es el único tumor donde usamos la inmunoterapia. Ha habido otros donde, como el caso de cáncer de vejiga desde el 2016, tenemos aprobaciones de anti-PD1 y anti-PDL1, que inicialmente se aprobaban o que estaban aprobados para una segunda línea, la falla a platino. Posteriormente, un par de ellos también desde la primera línea en pacientes que no eran elegibles al platino, y actualmente los usamos desde la primera línea en diferentes estrategias de tratamiento, ya sea como una opción de mantenimiento después de una quimioterapia con platino y gemcitabina, ya sea desde el inicio combinado con platino y gemcitabina, o incluso sin quimioterapia, combinado con otros ADCs como enfortumab, que este de abajo es el esquema que pues ha ofrecido mejores resultados en relación a la sobrevida global. 3 estudios con diseños muy diferentes, pero con resultados positivos, todos ellos demostrando
un beneficio significativo en sobrevida global cuando se agrega la inmunoterapia de mantenimiento o desde el inicio de la primera línea eh, en pacientes de cáncer de vejiga, urotelial de alto grado, y esto es en enfermedad metastásica. En etapas más tempranas también la inmunoterapia se ha movido aquí en vejiga, en carcinomas uroteliales de alto grado, músculos invasores, donde el estándar de tratamiento, si el paciente era candidato a una cirugía, pues era la quimioterapia neoadyuvante, después la cirugía. Y actualmente, desde el año pasado, tenemos un nuevo estándar que es con este estudio que se llama Niágara, que es la adición de durvalumab como un esquema perioperatorio, antes de la cirugía y posteriormente se continúa como consolidación. Y vemos que el estudio es positivo tanto para supervivencia libre de enfermedad como para supervivencia global en etapas más tempranas de cáncer de vejiga. Y por no dejar de lado otras neoplasias como tubo digestivo, vemos aquí que en hepatocarcinoma, también en pacientes con clasificación C de esta escala de Barcelona, donde también las opciones eran muy limitadas hace muchos años y que pues teníamos sorafenib, después lenvatinib. La inmunoterapia vino también a posicionarse en la primera línea, primero con el estudio IMbrave 150, donde la combinación de atezolizumab más bevacizumab demostró ser superior a sorafenib, y posteriormente dos combinaciones de anti-PD1 o PDL1 con anti-CTLA4, como es la del estudio Himalaya con durvalumab y tremelimumab, o la combinación de nivolumab e ipilimumab en estos dos estudios. En todos ellos se demostró un beneficio significativo en supervivencia sobre el comparador que era sorafenib, e incluso en el estudio en el de nivo-ipi también se incluía en el brazo comparador lenvatinib. Con la angiocarcinoma, que es otro tumor que suele ser un tumor agresivo de pobre pronóstico y con respuestas cortas en enfermedad avanzada. Aquí también la inmunoterapia es un nuevo estándar de tratamiento desde hace algunos años, ya sea el uso de quimioterapia con platino y gemcitabina más durvalumab o más pembrolizumab. En ambos estudios se observó una diferencia y un beneficio en sobrevida global. En el estudio Topaz, que es en el que tenemos una actualización más reciente, vemos que a 36 meses, a 3 años, prácticamente el 15% de los pacientes se mantienen con vida, mientras en el brazo control solamente el 2%. En etapas más tempranas, en cáncer de estómago, de esófago, también se usa en enfermedad avanzada o metastásica, dependiendo algunos biomarcadores, pero recientemente en el Congreso Europeo que se llevó a cabo hace un mes, presentaron los datos de sobrevida global de este estudio que se llama Matterhorn, en el cual se evalúa la adición de anti-PDL1 de durvalumab más el esquema estándar perioperatorio, que es el esquema de quimioterapia FLOT, donde vemos que el estudio fue positivo tanto para sobrevida libre de enfermedad con la adición de la inmunoterapia como en sobrevida global. Y bueno, esos son solo algunos ejemplos de cómo ha cambiado la inmunoterapia el tratamiento, y si bien la toxicidad y los eventos adversos que vemos con la inmunoterapia no suele ser algo que quizás nos preocupe mucho, sí es algo que nos tiene que ocupar y que tenemos que tener manejos multidisciplinarios, sobre todo en este tipo de eventos adversos, que cada vez conocemos más, pero que también sabemos que el espectro puede ser muy amplio. Aquí vemos que prácticamente pues, se puede afectar cualquier órgano, y que principalmente los que vamos a ver más afectados pues va a ser a nivel de tiroides, de pulmón con la neumonitis, colitis, hepatitis, pero que en su mayoría son terapias seguras, y la posibilidad de que veamos un evento o una toxicidad grado 3 o mayor inmunomediada, pues en la actualidad no supera el 20%, a excepción quizá de tiroides. Y bueno, si bien todos estos avances ha sido algo pues muy alentador y prometedor para muchos de los pacientes y para neoplasias donde antes quizá no había muchas opciones de tratamiento y que ha cambiado pues el pronóstico, pues no todos los pacientes responden y muchos pueden generar resistencia después de haber iniciado el tratamiento. En la parte inferior izquierda podemos ver cómo se ha descrito que puede haber resistencias primarias o secundarias. La resistencia primaria, pues por lo general lo vemos desde la primera evaluación de la respuesta. Resistencia secundaria presenta una respuesta y posteriormente presenta progresión de la enfermedad. Y en esto, pues hay varios factores que interfieren o que se han descrito. Aquí en color como azul son los factores mediados de forma inmunológica. En color verde, aquí vemos otras características que se han asociado a resistencia, como puede ser el microbioma o el microbiota, cuestiones epigenéticas y cuestiones de metabolismo.
Y en el caso particular de la resistencia a estos fármacos anti-PD1, anti-PDL1 o anti-CTLA4, vemos que desde el punto de vista inmunológico hay factores de resistencia intrínsecos acá del lado izquierdo y factores de resistencia extrínsecos. Por mencionar algún par nada más, aquí dentro de los factores intrínsecos vemos pues depresión de neoantígenos, que si recordamos era uno de los puntos importantes para este inicio del ciclo cáncer-inmunidad. Y en el caso de factores extrínsecos, pues aquí vemos múltiples factores que pueden interferir, sobre todo como en el microambiente tumoral, como los fibroblastos asociados al cáncer, como las células madre supresoras mieloides, alteraciones en células dendríticas, por mencionar algunos otros. Y así como se han descrito las bases o las características del cáncer, también recientemente se han descrito esto de las bases de elevación inmune, que esto pues nos podríamos llevar también un buen rato de sesión, pero pues no es el objetivo. Pero sí conocer que al menos se han descrito tres, que por lo general lo conocemos como las tres Cs, que es el camuflaje, la coerción y la citoprotección. Y en cada una de ellas pues se han descrito diferentes características que pueden influir en estos mecanismos de resistencia a la inmunoterapia, ya sea de forma primaria o secundaria. ¿Cómo podemos como revertir estas resistencias? Pues en la actualidad hay múltiples estrategias que se consideran, muchas de ellas que ya son incluso estándares de tratamiento, pero vemos, por ejemplo, aquí, pues terapias celulares adoptivas, como puede ser el uso de anticuerpos bioespecíficos, que ya en la actualidad, como en el caso de este ivonescimab, pues está estudiando en diferentes ensayos clínicos y ya tenemos también información de ensayos clínicos 3, donde también ya se puede considerar como una opción, aunque no esté aún disponible aquí en México. El uso de los ADCs, que también ya en algunas neoplasias se encuentran aprobados, el uso de algunos otros anticuerpos inmunomodulados, algunos activadores del sistema inmune, como este anti-DLL3, donde ya también tenemos fármacos que usamos particularmente en células pequeñas, uno que se llama tarlatamab, y algunas otras terapias dirigidas. Aquí podemos ver más opciones o más mecanismos como para revertir estas resistencias, que aquí sí entraría más como en la parte de lo experimental y de lo que se está haciendo en la actualidad en múltiples estudios, que es, por ejemplo, terapias con TILs, algunas terapias con otros péptidos de vacunas, vacunas incluso intratumorales, o irse a buscar dianas directamente en el microambiente tumoral. Y un estudio como prueba de concepto que se está llevando a cabo, que es prospectivo, es este estudio que se llama Pioneer, que este es un estudio en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas que progresan a una terapia con anti-PD1 o a una terapia con inhibidores del punto de control inmune, donde se aleatorizan a 5 brazos, que son estos que ven aquí, y con diferentes moléculas que tienen blancos o dianas diferentes, monalizumab, oleclumab, celaracertib, savolitinib, y el brazo control, que pues es el estándar en la actualidad de docetaxel. Este es un estudio de prueba de concepto que nos ayudará como a discernir algunas de las cuestiones en relación a una terapia dirigida de acuerdo a la resistencia. Y bueno, y en la actualidad también sabemos que pues la inteligencia artificial, el aprendizaje automático y todo lo que tenga que ver con multiomica, pues puede ayudar desde la predicción de la respuesta como a mejorar también estos esquemas o estos diseños desde los estudios hasta las opciones de tratamiento. Y ya para finalizar, prácticamente, pues cuando hablamos de inmunoterapia, quizá lo que se nos viene más a la mente, como comentaba en un principio, son estos inhibidores de punto de control inmune y pues no nos sorprende por todas las aprobaciones que ha tenido y por todos los cambios que ha hecho en los últimos años, pero hay otros tipos de inmunoterapia. Y dentro de estos podemos considerar a las vacunas, algunos otros agentes biológicos, podemos considerar a virus oncolíticos, y a otras terapias adoptivas como las terapias con las CAR-T cells famosas. Y hay múltiples dianas que se han estado estudiando como para buscar nuevas opciones de tratamiento, ya sea como combinaciones o como reversión de resistencias. De estos aún no tenemos como mucha información. Y en el caso de las vacunas, pues sabemos que de las vacunas que se han utilizado en el caso del cáncer, pues hay diferentes tipos. Hay vacunas que pueden ser de DNA y RNA, vacunas con vectores virales, vacunas de células dendríticas, vacunas con antígenos asociados a tumor o vacunas con el tumor completo. En la actualidad, pues las que tenemos aprobadas, conocidas
pues por ustedes también, pues muchas de ellas preventivas, principalmente para la hepatitis B y para el virus del papiloma humano, un par aquí terapéuticas, que es la BCG en algunos casos de cáncer de vejiga, o el Sipuleucel en algunos casos de cáncer de próstata resistente a la castración. Este dato lo busqué hace un par de días en Clinical Trials, donde el número de vacunas que se está estudiando en ensayos clínicos en la actualidad, o sea, de forma total, vemos que son más de 2.200, reclutando cerca de 250 y activos no reclutando 190. Por lo cual, pues, seguramente en los próximos años tendremos datos de estas nuevas terapias. Y otra terapia que quizá en tumores sólidos no se utiliza mucho o no hemos tenido ninguna aprobación, pero sí en neoplasias hematológicas, es la terapia con estas células CAR-T, que vemos que pues en esta cronología del tiempo, pues hay datos o información desde hace muchos años, quizá ya hasta acá es que tenemos en 1993 la primera generación, la segunda generación en el 2002, pero ya en los últimos años, pues algunas aprobaciones que tienen ya en el área de hematología. Y de forma muy general, pues esto consiste en hacer una, como aquí ven en este esquema, pues una leucoféresis del paciente, se obtienen estas células T, se genera una reprogramación, una generación de estos antígenos quiméricos o receptor de antígeno quimérico, expansión, condicionamiento y posteriormente la administración de nuevo al paciente. En tumores sólidos se han explorado o hay diferentes dianas que se pueden explorar. Por mencionar algún par, pues podemos ver aquí en el caso de cáncer de pulmón, algunos como B7H3, que actualmente se está estudiando en múltiples estudios, el SEA, que de este también ya tenemos algunos estudios, en cáncer de mama igual SEA, HER2, MET, pero vemos que prácticamente en el resto de tumores sólidos, pues hay varias dianas que pueden ser de especial interés para el desarrollo de estas terapias, aunque a la fecha ninguna aprobada. Vemos también pues múltiples estudios en desarrollo, alrededor de 1.400 y de igual manera ahí en Clinical Trials, reclutando más de 500 y activos no reclutando alrededor de 140 estudios. Con estos, pues tanto las toxicidades como los eventos que se pueden esperar ya sea por el tumor o no asociado a la neoplasia. Aquí es por citar algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos ver aquí con este SEA en algunos cánceres gastrointestinales, algunas toxicidades a nivel pulmonar, eh, como puede ser este ARTS o incluso hemorragias o colitis. En otros casos como HER2, que es otro quizá de los más conocidos, que vemos aquí que se ha estudiado, hay algunos reportes en algunos cánceres de origen gastrointestinal, mama y ovario, pues también toxicidades a nivel pulmonar o a nivel de mucosa gastrointestinal, algunos de especial interés como de igual manera ARTS o hemorragias de tubo digestivo alto, y estos por mencionar algunos de los tumores sólidos. Y la última y no menos importante es esta terapia basada en edición genética de DNA, que es con estos CRISPR, que fue el motivo del Premio Nobel de Química en el 2020. Bueno, aquí pues hay información desde el 2012, como vemos aquí en esta cronología, pero ya a partir del 2017 vemos que hay acá en azul algunas terapias ya aprobadas por la FDA basadas con esta tecnología. Hay varios desafíos en este caso de estas terapias que se denominan incluso ya ahora como versión 2.0. En el caso de neoplasias hematológicas, pues resistencia. En el caso de tumores sólidos, por diferentes factores en el microambiente tumoral, no han sido muy eficaces. El espectro de antígenos estrecho y también pues la producción celular que al parecer no es tan sencilla como pareciera. Y aquí en esta imagen vemos que algunos de los principales retos que se tienen con estas terapias los podemos ver quizá en la parte inferior, en la mitad de este círculo hacia abajo, donde hay nuevas dianas o nuevas dianas para el desarrollo o el diseño de estas terapias CRISPR 2.0. Y en relación a estudios, pues podemos ver aquí que hay diferentes ensayos o diferentes modalidades para hacer estudios con estas terapias. Directamente
hacia el tumor, con modificaciones epigenéticas, con alteraciones en el microambiente tumoral o incluso reforzando como la función o la respuesta a la inmunoterapia. Y vemos aquí en esta de su lado derecho, pues principalmente los ensayos clínicos que hay en la actualidad son en hematología, que es cerca del 50%. Dentro de los tumores sólidos vemos a pulmón en el 9%, por acá está estómago en el 7%, perdón, y en el resto, pues en un porcentaje menor, pero vemos que es un área de investigación en diferentes neoplasias sólidas. Y bueno, ya para concluir, pues la inmunoterapia es un pilar transversal actual en la oncología. Hay algunas neoplasias que son como el modelo, como pudiera ser pulmón, melanoma o vejiga, que inicialmente pues cambiaron la historia en enfermedad avanzada, pero que cada vez se mueven más hacia etapas tempranas y no solamente en estas neoplasias, sino que en múltiples tumores sólidos y algunos también hematológicos. Los biomarcadores nos pueden permitir el uso racional y en algunos casos agnóstico, pero en la actualidad son insuficientes. Esta es como una de las necesidades que hay con mayor urgencia en el caso no solamente de la inmunoterapia, sino de las terapias sistémicas, la identificación de biomarcadores que permitan seleccionar mejor a los pacientes o que las terapias sean más efectivas. La seguridad y manejo de toxicidades, aunque no ahonde mucho en eso, pero es algo que requiere protocolos estandarizados, educación médica continua y coordinación multidisciplinaria. La identificación de mecanismos de resistencia, que es uno de los principales puntos que se investiga en la actualidad, sobre todo estos que pueden tener un potencial cambio o opción terapéutica, ya sea como para vencer estas resistencias primarias o como una terapia subsecuente. Dentro de las perspectivas futuras, pues el uso de las combinaciones, que como comentaba en algunas neoplasias ya es un estándar, estrategias perioperatorias, el uso de otros tipos de inmunoterapia, como las terapias celulares, vacunas, el control de enfermedad mínima residual, esto con el ctDNA circulante es algo también de lo que puede ayudar mucho y que ya incluso en algunos ensayos clínicos se ha considerado como para guiar el tratamiento y esto que permita pues marcar una transición hacia una inmunoncología más preventiva y de precisión. Y por último, aquí de su lado derecho tenemos un podcast que hacemos desde hace más de un año, más o menos, donde compartimos información para la población general con un lenguaje muy básico, con el objetivo pues de generar un poco más de información y conciencia sobre la enfermedad en general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Diego. Siempre un gusto tenerte de vuelta aquí presentando en este auditorio después de muchos años y también con esta revisión que fue muy completa y también con datos muy actualizados sobre en la que podemos observar la importancia o lo que ha cambiado la inmunoterapia, que ahorita ya es como un estándar de manejo en no solo tumores sólidos, sino también hematológicos y que generan también en nosotros esa idea de necesidad de ver a futuro las necesidades que tiene nuestra población y ver incluso, por ejemplo, cómo vamos a seleccionar tantas combinaciones que tenemos o si existen realmente marcadores que nos digan quién se beneficia y quién no. Aquí dando un poquito pie, quisiera ver si hay algunas preguntas para que nos pueda contestar el doctor Diego. Empezando un poquito, quería yo también, antes en lo que vemos si hay más preguntas, preguntarte. Teniendo más información, ya no solo el PDL1, sino vemos que las firmas genómicas también nos arrojan datos de algunos genes de resistencia. Yo pensando en cáncer de pulmón, a lo mejor también otras neoplasias, STK11, KIP1, las combinaciones de P53. ¿Crees que más adelante vamos a tener mayor o mejores algoritmos para la toma de decisiones y selección de estos pacientes, tomando en cuenta que parece que PDL1 pues se queda corto en algunos puntos? Creo que ha sido como, ¿sí se escucha? Creo que ese ha sido como
un tema de discusión de los últimos años de que PDL1 pues no es el marcador perfecto, pero ha sido pues prácticamente lo único que tenemos desde hace mucho y se han estado evaluando otros marcadores, por ejemplo, como lo del TMB, que pues en la actualidad no ha demostrado ser un biomarcador predictivo, más quizá pronóstico. Y de esto de las conmutaciones, quizá el estudio Tritón nos va a ayudar como para discernir un poco en un subgrupo de pacientes. Digo, tenemos evidencia de que estas mutaciones, por ejemplo, de KIT1, de STK11, de P53, de KRAS incluso, con la adición de esta doble inmunoterapia pareciera que se benefician más que nada más con la adición de anti-PD1 y quimioterapia. Sin embargo, la proporción de pacientes que se pudo hacer esa evaluación de las mutaciones en los estudios pues era muy poca. Quizá nos puede ayudar para dirigir el algoritmo, pero no como para cambiarlo al día de hoy. Quizá con los datos de Tritón que tengamos más adelante se puede discernir un poco más. Y en el caso de cáncer de pulmón, quizá el otro factor de, de la histología, que también pues, nos puede ayudar un poco, sobre todo con los epidermoides, que también puedes como orientar un poco más el algoritmo para no quitar la combinación que se usaba de forma clásica. Eh, pero fuera de estos biomarcadores, creo que aún no tenemos otro que nos ayude a orientar y tampoco que sería otro emergente además de estos ya mencionados. Esto tenemos una pregunta. Buenos días, doctor. Muchas gracias por su sesión. No cabe duda que la inmunoterapia, como usted menciona, vino a cambiar el paradigma en el cual comprendíamos la oncología y a brindar una oportunidad para muchas pacientes que ya no tienen esta segunda chance, ¿no? De responder o incluso en el escenario metastásico y cada vez en escenarios más tempranos. Ya la pregunta no es si la inmunoterapia funciona. La pregunta es cómo vencer esta inequidad en el acceso a la inmunoterapia para nuestros pacientes o nuestros pacientes. Eh, Desafortunadamente no hay Pembro, Nivo, IPI para todos. Y esto hace, como ustedes mencionan, que el uso de biomarcación sea fundamental para hacer un uso raciocinio, un uso juicioso, perdón, racional del acceso a estos fármacos. Aquí la cuestión es, sabemos que PD1, como bien lo comenta el doctor Cabrera, es un marcador imperfecto y se han tratado de investigar estrategias de combinar interferón, TMB, PD1 para tratar de encontrar. Sin embargo, creo que a veces como oncólogos omitimos el hecho de que un biomarcador no necesariamente tiene que ser por inmunohistoquímica o por NGS. Un biomarcador puede ser incluso clínico, puede ser incluso algo tan sencillo como una DHL en el caso de pacientes con melanoma. ¿Por qué no incorporar, y me quedo con una de sus diapositivas en el tramo final, justamente similar un poco al HER2DX, variables clínicas, patológicas y desde luego genómicas para poder encontrar, si no un biomarcador perfecto, sí una lista que nos permita decir, ok, este paciente reúne tal número de características, es el que muy seguramente nos va a beneficiar. Y la otra pregunta sería, tenemos en el inicio de las curvas una proporción nada despreciable que ronda del 25-20% de pacientes que se pierden en el tratamiento. Y a veces sí nos quedamos con la idea de que sostenidamente en el tiempo la meseta es excelente, pero cuando uno ve las cifras de los pacientes que están, como usted lo mencionaba, son el 10, 15% de los pacientes. De 223 que había en un inicio, lo que nos estira la curva realmente son 25, 20 pacientes. Entonces, ¿cómo interpretar estos datos con cautela para no caer en una sensación de que la inmunoterapia es la panacea en la oncología? La primera, la del acceso. Eh, este tema no es algo que se discute solamente acá en nosotros que tenemos dificultades para nuevas moléculas, sino también en el primer mundo. En este ESMO que pasó, no tuviste oportunidad, hubo una revisión muy buena de un francés que se llama Benjamin BC, donde él hablaba justo de estrategias de escalamiento, o sea, de escalamiento, y de parar el tratamiento quizá antes, por ejemplo, en enfermedad avanzada, donde pues, está estandarizado que si el paciente responde, lo puedes continuar hasta 2 años y para. Pues, en la actualidad hay varios estudios que están evaluando parar el tratamiento antes
basado en algunos marcadores como pudiera ser ctDNA, usar menos dosis, o sea, donde usas, por ejemplo, de Pembro, en vez de usar los 200, usas 100 miligramos, o donde lo vuelvas otra vez como a calcular quizá por el peso, y son menos dosis, ya sea cada 3 o cada 6 semanas, también para optimizar los recursos. Esos son estudios que se están llevando a cabo, y algunos de ellos son justo del grupo francés. Y otra de las cosas que se puede hacer en medios como el de nosotros, y en el caso particular de pulmón, es la detección oportuna. La mayoría de los casos que los detectamos en enfermedad avanzada, digo, las cifras de aquí, si mal no recuerdo, son como del 70 o 75% de que el cáncer de pulmón son etapas 4 al diagnóstico. Y en esos, si el paciente va a ser candidato a inmuno, pues quizá tienes que tantear o calcular que pudiera ser un tratamiento muy largo, que se puede llevar hasta 2 años. Si el paciente con estudios de tamizaje como la tomografía de baja dosis se detecta en etapas tempranas, muchos de ellos quizá ni van a requerir inmuno. El 60% si los detectas en etapas 1, probablemente no requieran ningún otro tratamiento más que la cirugía. Los que detectes en etapas 2 y etapas 3, no todos van a ser candidatos a inmuno porque algunos pueden tener una mutación direccionadora. Y de los que sean candidatos a inmuno, no tienes que buscar un esquema que te va a durar 2 años en tratamiento. Puede ser un esquema neoadyuvante de 3 o 4 ciclos, o si quieres considerar el perioperatorio, pues se extiende a lo mucho a 1 año. Entonces, la detección oportuna puede ayudar a que la optimización de la inmuno en relación al tiempo sea menor, incluso en otros escenarios, porque la inmuno prácticamente en todos los tumores que lo usamos de forma metastásica es y responde y la toxicidad es aceptable hasta 2 años. Pero en prácticamente ya todos los estudios donde se usa la inmuno en esquemas adyuvantes o perioperatorios, pues es 1 año de tratamiento. Entonces ahí ya estás bajando al menos a la mitad. Sigue siendo un reto porque pues está difícil el acceso aún así. Y creo que tenemos todavía muchos retos en la detección oportuna, no solo del cáncer de pulmón, pero esa sería una de las opciones. La otra que me preguntaste. ¿Cómo completar Sí, esta parte de sí, eso es por lo general lo que conocemos como resistencias primarias. En algún momento, pues se conocían, en algunos estudios se reportaba como los hiperprogresores también, pero bueno, creo que actualmente lo más correcto es comentarlo como resistencias primarias. Y esas resistencias primarias, que dependiendo de la neoplasia y el tumor pueden ser de 20 a 25%, pues habla de que pues, la inmunoterapia, o sea, por sí sola, si bien es un tratamiento muy efectivo, hay diferentes factores, muchos de ellos también extrínsecos o intrínsecos, como los que comenté ahí en alguna de las diapositivas, que influyen en la respuesta al tratamiento. Digo, hasta la misma medicación que el paciente a veces puede estar tomando. Hay varios fármacos que ya se han descrito que pueden disminuir esta eficacia de la inmunoterapia. Un ejemplo así claro como los IVP, y que muchos de nuestros pacientes los toman de forma indiscriminada. El uso de antibióticos, que también modifica lo de la microbiota y que se ha visto también que afecta o que disminuye la respuesta al inmuno. Habría que ver cuántos de esos pacientes estaban con alguno de estos factores intrínsecos y cuántos de esos también recibían una terapia que era una monodroga o una terapia dual de inmuno y no era una combinación con quimio o con alguna terapia blanca. Las combinaciones parece que ayudan a revertir o ayudan a disminuir ese riesgo de resistencias primarias. Y eso pues es parte de la investigación actual. Si la inmuno no es, o sea, es una buena opción de tratamiento, el mensaje no es que es la panacea, para muchos de los pacientes es una muy buena opción de tratamiento, pero como decía, no es para todos. En el caso del cáncer de pulmón, volviendo al ejemplo, incluso una enfermedad metastásica, la inmuno no es tampoco para todos. O sea, entre el 40 al 60% de los pacientes pueden tener una mutación direccionadora y en la mayoría de ellos la inmuno no la vamos a usar, ahí buscamos otra terapia. En ese otro 40 o 50 que no tiene ninguna mutación direccionadora, ahí sí probablemente tenemos que buscar una combinación de inmuno. Y en otros neoplasias, pues también hay que buscar otro tipo de biomarcadores para optimizar la selección. Doctor Sincet, para. Sí, o sea, este es un área donde hay multitud de datos y de información que no es lo mismo que conocimiento. O sea, es tan abrumadora la información que la sociedad, la comunidad no alcanza a integrar el conocimiento. Y un ejemplo con una pregunta muy concreta. O sea, PDL1 no es suficiente. ¿En qué porcentaje de los pacientes en que no fue suficiente y no es predictiva
el uso de los demás biomarcadores sí lo es. Porque esa es una forma de seleccionar y escoger, no nada más decir se están haciendo otras cosas, no a todos los va a beneficiar. ¿Y quiénes son esos? No todo. ¿Qué es lo que desde el punto de vista de conocimiento clínico práctico necesita uno? No nada más decir que sí, esto está ocurriendo y cómo lo aterrizamos. O sea, esta abrumadora cantidad de datos genera mucha vaguedad, porque además cambia todo el tiempo. O sea, no acaba uno de entender qué está pasando y al mes ya hay otras cosas. Entonces, por eso sigue siendo muy vago. Sí, de acuerdo, doctor. Y hay muchos datos justo de estos, quizá de esas poblaciones, que en ocasiones pues no se reportan o no los tenemos. Es decirle el porcentaje de estos pacientes de PDL1 negativos o positivos donde algún otro biomarcador haya demostrado algún beneficio, pues no contamos con ese dato. Quizá el biomarcador que más se acercaba a, a evaluar este valor predictivo en el caso del pulmón fue TMB, pero con diferentes cortes que se evaluaron, incluso en pacientes PDL1 positivos o negativos, pues ahí no arrojó un resultado significativo. En otros estudios no contamos con esa información y pues es una brecha que no sé si los mismos autores o quien hace los diseños lo vaya a publicar. No, pero es que decir que no contamos con ese dato es parte de esta vaguedad. A los pacientes, cuando se los explicamos y les decimos qué implica hacer otras cosas, no les sirve de nada. Es como alguien que no responde y le hacemos NGS. Sabemos que va a ayudar en algunos pacientes. Estamos hablando de un 5 o 10%. A veces el costo es muy alto. ¿Y cuánto va a durar esa respuesta? Yo creo que sí hay datos. Lo que pasa es que es muy difícil detenerse por todo esto que está ocurriendo. Pero yo creo que hay que hacer un esfuerzo en eso. O sea, realmente generar el conocimiento, ayudar a que se conozca mejor esto, no nada más a saber que existen muchísimos datos. Gracias. Bueno, pues ya para terminar, agradecer nuevamente al doctor Diegos por su participación y agradecerles a todos por la atención que nos prestaron y que tengan un buen día.